Hola Ampi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juani? ¿Cómo va? Bien, acá empezando la semanita bien pilas, ¿vos? Bien, pasaron muchas cosas la semana pasada, que fue la asunción finalmente del nuevo presidente de Perú, de Pedro Castillo. Recordemos, ¿no?, que el balotaje fue el 6 de junio, con una diferencia de solamente 40.000 votos con Keiko. Tardó más de un mes y medio el Tribunal Electoral en reconocer la victoria de Castillo por todas las imposiciones judiciales y acusaciones de fraude por parte del partido de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Bueno, finalmente le dieron la victoria a Castillo, quien pudo asumir en un día, además hay que decirlo, histórico, porque se cumplió también el bicentenario Ajá. de la independencia de Perú, ¿no?, que fue el día de que José San Martín proclama la independencia. Así que se dieron dos hechos históricos. Por un lado, la asunción del primer maestro rural, ¿no?, el primer presidente, representante del Perú profundo, como le dicen ahí, del interior, campesino, Ajá. sindicalista, y en un día histórico por lo que representa el bicentenario. Bueno, y el miércoles fue la asunción en el Congreso Institucional. Viajó Alberto Fernández para la asunción, y con su comitiva, con Felipe Solá y varios ministros, Luis Arce, Evo Morales, Iván Duque, ¿no?, el presidente de Bolivia, Piñera de Chile, Guillermo Lasso y el rey español Felipe VI. Así que fue amplia la convocatoria. El miércoles, como te comentaba, fue la asunción más institucional, y el jueves fue una conmemoración, digamos, más simbólica, ¿no? Juramentó en la Pampa del Quinua, en la provincia de Ayacucho, Ujú. y fue como la asunción dirigida de cara al pueblo. Ajá. Existe cierto paralelismo, si lo vemos en términos así comparativos, con lo que fue la asunción de Evo Morales cuando también toma la posesión en Tiwanaku, ¿no?, que hace como la juramentación simbólica en un lugar clave. En el caso de Perú, Ayacucho es donde se libró la última batalla histórica también por la independencia. Así que fue como algo más de cara al pueblo, y para justamente como ser el parteaguas de lo que representa la asunción de este primer presidente de izquierda campesino del sector rural, ¿no?, que él, cuando asume, en su discurso dice que él viene a representar a los oprimidos, a los que históricamente fueron relegados de la historia de Perú. Ajá. Así que arranca con un discurso con un fuerte tinte anticolonialista, muy sentido, ¿no? Incluso te decía, este discurso anticolonialista que puso un poco incómodo al rey Felipe VI, ya que habló dice, te leo una frase, ¿no? Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa. Así que así arrancó. También otro de los ejes principales que planteó en el discurso fue la convocatoria a una asamblea constituyente, algo que ya venía anunciando, ¿no?, como Ujú. plataforma de campaña, muy difícil de llevar a la práctica, ya que la asamblea, primero que no hay un mecanismo institucional legal para llamar a una asamblea constituyente. Así que habría que mandar a hacer una reforma de la Constitución que habilitara un referéndum de consulta popular, y para eso Castillo necesitaría la mayoría que no tiene actualmente en el Congreso. Está dividido en 10 fuerzas partidarias, y justamente la presidencia del Congreso la tienen las fuerzas de la coalición de derecha, que la componen lo que se dice la mesa directiva. Está liderada por Acción Popular, que es un partido de derecha. Ajá. Así que hay ciertas complejidades, ¿no? Desde el día 1, Castillo enfrenta muchos problemas de gobernabilidad, y la historia en la disputa con el Congreso continúa, no solamente en lo que va a ser la gestión, sino que incluso para nombrar el gabinete, Castillo necesita el voto de confianza del Congreso. Ah. Y si el Congreso le niega 2 veces el voto de confianza al gabinete, Castillo puede llamar a nuevas elecciones del Congreso, por lo cual se disolvería la actual asamblea. Así que es un sistema bastante complejo, y justamente es una causa y una consecuencia de toda esta
crisis política reiteradas y que hayan tenido 4 presidentes en 5 años, bueno, cuestiones que venimos charlando desde el año pasado. Pero bueno, ¿qué otras cuestiones, ahora vamos a volver con el tema de la Asamblea, pero qué otras cuestiones se pueden destacar del discurso? Bueno, primero la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien. Que es algo, bueno, que podemos decir bastante positivo, ¿no? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Cultura pasó a llamarse de las Culturas, ¿no? Esto muestra también el tema de destacar lo plurinacional, ¿no? Y esta cuestión de cercanía con el movimiento indígena. Otra cuestión simbólica también, ¿no? Que Castillo asume con su sombrero típico de Cajamarca, que es donde viene él, con un traje azul, muy similar al que usa Evo, así con detalles bordados indígenas. Digo, lo simbólico aparece muy fuerte y creo que en este cambio del nombre del Ministerio de las Culturas también expone esto. También dijo que no iba a gobernar desde el Palacio de Gobierno, que es la Casa de Pizarro, sino que eso se iba a convertir en un museo, y que la prioridad obviamente va a ser combatir la pandemia y asegurar la vacunación de la población, ¿no? Del 70% de la población antes de fin de año. ¿Y cómo están por ahora? ¿Cómo? ¿Sabés cómo están más o menos por ahora? No están muy avanzados, ¿verdad? No, el presidente saliente estaba negociando, ya habían terminado los contratos, estaban en negociación los contratos de las vacunas, comenzaron el proceso de vacunación, pero venían muy retrasados en comparación a países como, bueno, Argentina o Chile o incluso Brasil. Perú tiene una de las más altas tasas de contagiosidad y letalidad en la pandemia, y también una caída del 11% del PBI en la economía, en una economía que es el 70% informal, así que en lo que es social tiene muchas carencias difíciles o sea, cuestiones estructurales de la economía difíciles de erradicar, ¿no? Más lo circunstancial de la pandemia. Otra cuestión de la economía que es importante fue la designación de el ministro de Economía, y siempre destacando también en el discurso presidencial que no se pretende estatizar la economía ni hacer una política de control de cambios. Ajá. Siempre Castillo trató de recalcar, ¿no? Esta cuestión se lo asociaba con que era el peligro comunista, que iba a estatizar, y él siempre remarcó el tema de la moderación en lo económico, y se refleja esto en la designación de Pedro Franque, que es un heterodoxo keynesiano, pero fue funcionario del Banco Mundial, fue funcionario público de otros gobiernos, y también le hizo la plataforma económica a Verónica Mendoza, que es un aliado de la coalición de gobierno de Pedro Castillo. Así que vemos que en lo económico hay cierta moderación y como un mensaje de tranquilidad hacia el sector financiero. En esta semana también hubo una devaluación de la moneda peruana, del sol, muy fuerte, principalmente por causó mucho revuelo dentro de la coalición de gobierno y fuera la designación del jefe de gabinete. Esto generó una confrontación, tanto lo corrieron por izquierda y por derecha. Por izquierda porque lo acusaron de ser conservador, homofóbico, por ciertas declaraciones que había realizado en Twitter, y por derecha por decirle que era, bueno, que veía con buenos ojos al Sendero Luminoso, incluso está imputado por apología al terrorismo, ¿no? Una figura que estableció el fujimorismo cuando era mayoría en el Congreso. Ajá. Y esta designación del jefe de gabinete, la cantidad de notas periodísticas de miedo, así de alerta roja, y que salieron con esta designación fue increíble. Además, esto lo creo que generó también cierta devaluación del peso. Y Pedro Franque y el ministro de Derechos Humanos tenían que tomar posesión el jueves, ¿no? Con 16 de los 18 integrantes del gabinete tenían que asumir el jueves. Bueno, ellos dos no asumieron justamente porque dicen que generó mucha disputa esta figura del jefe de gabinete, que es del Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón. Recordemos que Vladimir Cerrón está procesado
entonces no pudo presentarse como candidato a presidencial, por eso que se presenta Pedro Castillo. O sea, como que le dio un poco el sello partidario, ¿no? Claro. Así que hay mucha especulación con esta designación porque no se entiende muy bien si es parte de la negociación obviamente tendría, o sea, por haber puesto un representante de Perú Libre, no un dirigente de Perú Libre, o si en realidad es una manera de negociar con el Congreso para justamente no le dé el voto de confianza y que él pueda llamar a nuevas elecciones. No se entiende muy bien si es una estrategia o si es parte de la negociación con su partido, ¿no? Claro, ya, perdóname que te interrumpa, Sí. Andy, pero ya de por sí este sistema que tienen es bastante complejo, porque uno pensaría que como Castillo no tiene los números en la Asamblea Nacional, está condicionado, pero ese condicionamiento eventualmente se puede volver a su favor con un nuevo llamado a elecciones. Eso complica todo bastante. Sí, complica todo demasiado, sobre todo porque, como te decía, no tiene mayoría y tampoco sabe cómo va a reaccionar la oposición, ¿no? Porque estaba viendo una nota que decía que la dirigente de la mesa directiva del Congreso decía: no vamos a hacer un Congreso obstruccionista. Entonces no nos vamos, pero eso es hasta que le den los números, porque claramente la derecha peruana, feliz de que asuma Castillo, no está, pero también sabe que Castillo puede llegar a disolver el Congreso. Claro. Entonces hay que ver cómo se negocia con el Congreso el tema del gabinete y si finalmente también logran juntar, viste como sacaron a los presidentes anteriores por el periodo de vacancia. Sí. Bueno, esa posibilidad lamentablemente sigue abierta para un futuro próximo. Así que necesita mucha cintura política Pedro Castillo, tanto dentro de su coalición de gobierno, que compone distintas facciones de la izquierda, ¿no? Más rural, conservadora, que es la Perú Libre, que es su partido, y también con las izquierdas más urbanas, ligadas, por ejemplo, a Verónica Mendoza. Y justamente su gabinete expresa esta coalición, ¿no? Esta diversidad de fuerzas, y justamente lo que te comentaba de la tardanza, la demora un día más, ¿no?, de asumir el ministro de Economía, que es una de las principales figuras, cristaliza esta disputa interna y esta oposición también por la designación del premier del mal, como le dicen las tapas de los diarios peruanos, a Guido Bellido. Bien. Así que... Ampi, te quiero consultar algo sí. que, bueno, es la gran duda que me ha dejado la asunción de Castillo. Este anuncio que ha hecho sobre el servicio militar obligatorio para jóvenes que no trabajen ni estudien, ¿puede ser que sea así? Sí, es algo que también venía en la plataforma, que lo venía anunciando, digamos. Es algo que apenas choca con un ideario de izquierda, por lo menos como uno lo entiende. Bueno, esto es justamente lo que yo te comentaba, de que de las críticas a Castillo, de la izquierda más a favor de la diversidad de géneros, a favor de la izquierda más progresista urbana, se lo critica, digamos, a Perú Libre justamente por ser conservador en lo que son temas de reproducción sexual, de salud y familia, etcétera. Como Castillo tiene otra impronta. Pero el gabinete justamente expresa, por ejemplo, Anaí Durán fue designada al Ministerio de la Mujer. Anaí Durán es una mujer joven, feminista, socióloga. Héctor Béjar fue otra sorpresa del gabinete, que es un ex guerrillero histórico, ¿no? Un hombre de 85 años, que conoció personalmente a Fidel y a Ernesto Che Guevara, y estuvo preso por haber formado parte del Ejército de Liberación Nacional en Perú. Así que el gabinete es una coalición amplia, y si bien hay medidas como por ejemplo la que vos mencionabas de el servicio militar obligatorio para los chicos que no estudian y trabajan, y también otra medida de expulsar a los extranjeros acusados de delitos, que podemos, obviamente, ahí vemos lo conservador, ¿no?, de Perú Libre o de misma impronta de Castillo, pero en general vemos que hay como un cierto equilibrio entre lo económico, que creo que es lo que más en este momento interesa a las distintas fuerzas económicas y políticas de Perú, como moderación en lo económico,
sobre todo para tranquilizar el sector financiero y llamar a la Asamblea Constituyente, a pesar de que no den los números, ya lo está poniendo en agenda como una prioridad. Y por el otro lado, el tema de la salud, ¿no? Y el combate contra el coronavirus, que es una tarea pendiente muy importante en un sistema de salud muy privatizado y que está centrado totalmente en Lima, y las demás regiones de Perú realmente, en términos reales, está muy relegado. El interior de Perú es un mundo aparte, muy distinto a lo que es la zona metropolitana. Por eso es que justamente él se denomina como un representante del interior. Hasta ahora yo veo que viene surfeando bien la ola, pero no la tiene fácil en términos de gobernabilidad y de crisis económica y sanitaria. Pero bueno, viene conformando un cierto equilibrio que le da hasta ahora estabilidad. Digamos, pudo superar la primera crisis, que fue esta cuestión de que no quería asumir el ministro de Economía, y igualmente, como te decía, le están dando mucha manija al tema de Guido Bellido y siguen saliendo titulares en su contra, y hay que ver ahora qué pasa con el Congreso, ¿no? El gabinete tiene que presentarse ante el Congreso para lograr el voto de confianza en un lapso de 30 días. Ese va a ser un día clave para ver cómo va a reaccionar el Congreso de derecha y cómo también y cuál es la estrategia de Castillo, ¿no? Si esta designación fue como una moneda de cambio o una cuestión de decir, bueno, saco a este personaje, ¿no? Como de la izquierda más radical y pongo otro, o si era justamente para el segundo voto de si no le dan el voto de confianza por segunda vez, él puede llamar y disolver el Congreso. Bien. Es un poco complejo el panorama, pero hay que ver cómo sigue la gobernabilidad y la disputa, sobre todo con el Congreso. Bien, estaremos atentos entonces. Ampi, muchas gracias como cada semana por traernos este resumen de lo que pasa en nuestra patria grande. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Era Amparo Sayago, nuestra politóloga, con su columna Miradas al Sur.